La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que vibraron los cristales del viejo aparador que a Sofía tanto le gustaba mirar. Estaba parada en el umbral de la casa de su suegra, Valeria, apretando en sus manos un fino chal de punto, regalo de su madre la Navidad pasada. El viento otoñal la calaba hasta los huesos. Sofía miró hacia arriba, a las ventanas iluminadas de la casa donde hacía solo unos minutos resonaba la risa. Su risa. La risa de su esposo, Adrián. Ahora solo había silencio. Un silencio pesado, opresivo, como una lápida que se abatía sobre su futuro juntos. Dentro de la casa rugía una tormenta. Una tormenta desatada por una sola mujer. Valeria. Una mujer que creía que su experiencia vital era la única brújula verdadera para todos los que la rodeaban. Una mujer cuya opinión, expresada con un tono inapelable, siempre se percibía como ley indiscutible. No puedo soportar esto más, Adrián, la voz de Valeria temblaba de indignación. Estaba de pie en el centro del salón, con las manos en las caderas, mirando a Sofía con una animosidad apenas disimulada. Esta mujer es completamente incapaz de llevar una casa. Siempre hay un desorden, su cocina es atroz y, francamente, su comportamiento es provocador. Estás completamente ciego si no ves que no te conviene. Adrián estaba junto a Sofía, con los hombros caídos. Su rostro expresaba una dolorosa mezcla de vergüenza e impotencia. Carlos observaba la escena en silencio desde su sillón favorito en la esquina de la habitación, con la mirada fija en la alfombra, como si intentara encontrar allí las respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Mamá, ¿cómo puedes decir esas cosas? Sofía es mi esposa y la amo, replicó Adrián en voz baja, intentando abrazar los hombros temblorosos de Sofía. ¿Amar? Estás ciego, hijo, completamente ciego. Ella te está utilizando, entiéndelo de una vez. Ha venido a nuestra casa e intenta imponer aquí sus propias reglas. Mientras yo viva, eso no sucederá. Valeria dio un paso adelante, sus ojos lanzaban chispas. Te lo dije incluso entonces, cuando la trajiste para que la conociéramos, ella no es de nuestro círculo. Y tenía razón. Valeria, cálmate, por favor, dijo finalmente Carlos, pero sus palabras sonaron inseguras, como si él mismo no creyera que serían escuchadas. Valeria ni siquiera miró a su esposo. Su atención estaba completamente centrada en Sofía. ¿Y tú? Se giró hacia Sofía, su voz se volvió fría y despectiva. ¿Creías que podrías echar raíces aquí? ¿Qué te permitiría destruir a mi familia? Estás profundamente equivocada. Mi hijo merece algo mejor. Mucho mejor. Así que te lo digo directamente, tienes una semana. Una semana para recoger tus cosas y desaparecer de nuestras vidas. Y cuanto antes lo hagas, mejor será para todos. Para mi hijo, para mí y quizás incluso para ti. Sofía permaneció en silencio, con la cabeza gacha. Las lágrimas la ahogaban, pero intentó no mostrar su debilidad ante esa mujer dominante. Mamá, no tienes derecho a hacer esto. La firmeza resonó por primera vez en la voz de Adrián, pero Valeria solo sonrió con desdén. Sí lo tengo. Soy tu madre y sé lo que es mejor para ti. Y tú estás ciego por tu pasión. Pero eso pasará. Ya lo verás. Y ella aquí sobra. Es una extraña. Y debe irse. Carlos suspiró y se levantó de su sillón. Se acercó a su esposa y le puso una mano en el hombro. Valeria, vamos a hablar, dijo en voz baja, pero ella retiró bruscamente su mano. No tengo nada de qué hablar contigo, Carlos. Ya está todo dicho. Esa mujer debe irse. Y se irá. En una semana no quiero verla en esta casa. Sofía levantó la mirada y miró directamente a los ojos de Valeria. En su mirada no había ni súplica ni odio. Bien, dijo Sofía en voz baja. Me iré. Retiró su mano de la de Adrián y salió de la habitación sin mirar atrás. Adrián se apresuró a seguirla, pero Valeria lo detuvo con un gesto autoritario. Déjala. Que se vaya. Es la mejor decisión para todos nosotros.
Adrián se quedó paralizado, dividido entre su amor por su esposa y su costumbre de obedecer a su madre durante años. Carlos observó la escena en silencio, su rostro expresaba una profunda tristeza. Sofía salió a la fría calle otoñal. La puerta se cerró tras ella con un golpe sordo, cortándola de su vida pasada. Estaba parada en el umbral de una casa extraña, sintiéndose completamente sola y perdida. En sus manos solo apretaba el fino chal que no podía calentar su corazón helado. 10 años pasaron desde aquel día. Después de que esa muchacha, Sofía, cerrara la puerta de golpe y se fuera, un silencio ensordecedor cayó sobre la casa. Estaba de pie en medio del salón, sintiendo como un huracán rugía dentro de mí. Rabia, resentimiento, una extraña y punzante sensación de ansiedad. Carlos me miraba en silencio desde su sillón. Su eterno silencio y desapego a veces me irritaban más que cualquier reproche. Nunca supo cómo apoyarme de verdad. Siempre se escondía detrás de su periódico o libro cuando se avecinaba un conflicto en la casa. Como si a él tampoco le afectara. Como si viviera en su propio mundo tranquilo, al que yo no tenía acceso. ¿Satisfecha?, preguntó finalmente con voz ronca, sin levantar la vista. ¿Satisfecha? ¿Aún lo preguntas? He librado a nuestro hijo de esa buscona. Lo manipulaba como quería. ¿Acaso no lo viste? ¿Cómo lo miraba? Todo era una farsa. Ella lo amaba, Valeria, dijo Carlos en voz baja. Su tono tranquilo solo echó más leña al fuego de mi rabia. ¿Amar? ¿Qué sabe él de amor? Ha vivido toda su vida conmigo porque era lo que se esperaba. Porque yo era una esposa conveniente, una buena ama de casa, la madre de su hijo. ¿Pero me amó de verdad? A menudo lo dudaba. Amaba su billetera. ¿Y nuestra casa? Eres solo un viejo ingenuo, Carlos, no ves más allá de tus narices. Adrián estaba junto a la ventana, de espaldas a nosotros. Vi cómo le temblaban los hombros. Mi niño. Mi propia carne y sangre. ¿Cómo pudo estar tan ciego? ¿Cómo no pudo ver que esa mujer no era su igual? Mamá, ¿por qué haces esto?, dijo finalmente Adrián, su voz sonaba apagada y desesperada. ¿Por qué? Porque, hijo, quiero lo mejor para ti. Quiero que seas feliz. Y con ella no encontrarás la felicidad. Créeme, sé de lo que hablo. He vivido mi vida. No lo sabes, mamá. No sabes nada. Adrián se giró bruscamente hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo vi ira en sus ojos. Ira real, masculina. Me asustó. Mi niño tranquilo y obediente de repente se había rebelado contra mí. Esa chica había logrado ponerlo en contra de su propia madre. No te atrevas a hablarme así. Alcé la voz. Soy tu madre. Te he dedicado toda mi vida. Y tú estás listo para cambiarme por esa. Basta. Rugió Carlos, alzando la voz por primera vez en años. Adrián y yo lo miramos sorprendidos. Su rostro estaba rojo y algo que nunca antes había visto brillaba en sus ojos. Basta, Valeria. Estás cruzando todas las líneas. Es su vida. Su elección. Y no tienes derecho a interferir así. Me quedé atónita. Carlos nunca me había hablado en ese tono. Nunca me había contradicho. ¿Qué le había pasado? Esa chica había influido tanto en todos. ¿Estás de su lado?, le pregunté a mi esposo con amargura. Estoy del lado de nuestro hijo, Valeria. Es un adulto y tiene derecho a decidir con quién quiere estar. Y tú, con tu egoísmo, solo lo alejas de ti. Esas palabras cayeron sobre mí como una ducha helada. ¿Egoísmo? Siempre pensé que lo hacía todo por él, por nuestra familia. ¿Acaso me equivocaba? ¿Acaso mi cuidado, mi protección, eran solo una manifestación de mi carácter autoritario? Adrián salió de la habitación en silencio, cerrando la puerta de golpe. Carlos suspiró pesadamente y volvió a dejarse caer en su sillón. Me quedé de pie en medio del salón,
sintiéndome completamente destrozada e incomprendida. Sentimientos contradictorios luchaban dentro de mí. Por un lado, estaba segura de haber actuado correctamente, protegiendo a mi hijo de una mujer indigna. Por otro lado, por primera vez en mucho tiempo me sentí culpable. Culpable ante Adrián. Culpable ante Carlos. E incluso ante esa Sofía. Pero el orgullo no me permitía reconocer mi error. Seguí diciéndome que actué como debía actuar. Que tarde o temprano Adrián entendería que yo tenía razón. Pasaron días, semanas, meses. Adrián se volvió retraído y silencioso. Llegaba tarde a casa, apenas me hablaba, evitaba mi mirada. Carlos también se distanció. En la casa reinaba una atmósfera pesada de silencio. Sentí como algo se derrumbaba. Algo muy importante y valioso. Pero mi orgullo, mi obstinada certeza de tener razón, no me permitían dar el primer paso hacia la reconciliación. Seguí esperando. Esperando que Adrián recapacitara y volviera a mí. Que volviera a la vida de antes. Pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Una voz en mi interior susurraba que quizás, después de todo, yo no tenía razón. Que quizás mi amor por mi hijo había tomado una forma fea de egoísmo y autoritarismo. Pero admitirlo ante mí misma era terriblemente difícil. Era mucho más fácil seguir culpando a esa Sofía. Culparla de haber destruido a mi familia. Culparla de que mi hijo se hubiera alejado de mí. Así pasaron 10 años. 10 años de silencio y resentimiento. 10 años que nos cambiaron a todos. 10 años que, quizás, se perdieron irremediablemente. Y entonces llegó esa carta. Una carta de Adrián. Una sola palabra, perdón. Esa palabra, como un rayo de luz en la oscuridad total, iluminó de repente mi alma. ¿Perdón? ¿Por qué pide perdón? ¿Por amar? ¿O pide perdón por el dolor que yo le causé? En mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, nació un vago sentimiento de esperanza de que no todo estuviera perdido. Quizás podríamos volver a ser una familia. Esta carta me hizo reconsiderar la situación a través de los ojos de mi hijo. A través de los ojos de esa joven a la que eché tan despiadadamente de nuestra casa. Y por primera vez en 10 años, un agudo dolor de arrepentimiento me punzó el corazón. Durante esos años, Adrián se había convertido en una persona muy diferente. Al principio, rara vez visitaba a sus padres, llegaba, se sentaba a la mesa, comía un poco, respondía a preguntas formales y se marchaba rápidamente, evitando la mirada de ella. Con el tiempo, simplemente ignoró estas visitas y cualquier comunicación con su madre. Carlos también parecía haberse distanciado, sumergiéndose en sus libros y periódicos. Valeria tomó la carta en sus manos y recordó aquella noche de la discusión hasta el más mínimo detalle. La rabia que la había cegado entonces le parecía ahora algo ajeno, casi una locura. Vio ante sí el rostro lloroso de Sofía, la mirada desconcertada de Adrián y la desesperación cansada en los ojos de su esposo. Carlos entró en la cocina. Parecía más viejo y cansado. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado y el cabello de sus sienes se había vuelto completamente blanco. Se acercó en silencio a la ventana y contempló el jardín otoñal que se adormecía. Una carta de Adrián, dijo Valeria en voz baja, dejando el sobre la mesa. Carlos se giró lentamente. Su mirada era algo distante, como si hacía mucho tiempo que nada le sorprendiera. ¿Qué escribe? Una sola palabra. Perdón. El silencio volvió a descender sobre la habitación. Cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos. 10 años de rencor y silencio se interponían entre ellos como un muro impenetrable. Quizás esta sea una oportunidad, dijo finalmente Carlos, su voz sonaba insegura. Valeria se estremeció. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para revivir el pasado? ¿Para que todo volviera a ser como antes? Sabía que era imposible. Se había causado demasiado dolor. Pero en el fondo, a pesar de todo su orgullo, sintió un débil, apenas perceptible atisbo de esperanza. La esperanza de que esta carta fuera el primer paso vacilante hacia la reconciliación.
Aquella noche, Valeria se sentó junto a la ventana durante mucho tiempo, mirando el jardín oscuro. Recordó sus años jóvenes, su amor por Carlos, el nacimiento de Adrián. Siempre había querido solo lo mejor para su hijo. Pero quizás su idea de lo mejor había sido equivocada. Quizás, en su ciego amor maternal, había sofocado su propia voluntad, no le había permitido ser feliz a su manera. Lágrimas brotaron en sus ojos por primera vez en mucho tiempo. En algún lugar lejano vivía su hijo, al que una vez había echado de casa. En algún lugar vivía aquella joven a la que tanto había detestado. Y en medio de todo estaba ella, Valeria, con el corazón roto y una amarga constatación de sus errores. A la mañana siguiente, Valeria tomó una decisión. Tenía que responder a Adrián. Tenía que intentar entender lo que había sucedido durante esos 10 años. Tenía que al menos intentar expiar su culpa. Se sentó a la mesa de la cocina y tomó una hoja de papel limpia. Su mano temblaba. ¿Qué debía escribir? ¿Cómo empezar esta carta después de tantos años de silencio? Durante mucho tiempo se quedó mirando la página en blanco. Fragmentos de frases, recuerdos, remordimientos giraban en su cabeza. Finalmente, respiró hondo y comenzó a escribir. A escribir una carta a su hijo. La carta de Valeria a Adrián fue corta y contenida. No derramó su alma ni intentó justificarse. Simplemente escribió que había recibido su carta y que le gustaría reunirse. Sugirió un lugar neutral, un pequeño café en las afueras de la ciudad, donde a veces iban antes, cuando Adrián aún era adolescente. Envió la carta certificada, con acuse de recibo, y vivió varios días en tensa anticipación. Carlos observó su ansiedad en silencio, solo ocasionalmente lanzándole miradas comprensivas. Finalmente llegó el aviso. La carta había sido entregada. El corazón de Valeria se inquietó aún más. Ahora no había forma de posponer este encuentro. Iba a ver a Adrián después de casi 10 años de silencio. ¿En qué se había convertido? ¿Sería capaz de soportar su mirada, posiblemente llena de reproche y resentimiento? El día de la reunión, llegó al café 15 minutos antes de la hora acordada y se sentó en una mesa junto a la ventana. La lluvia tamborileaba monótonamente contra el cristal, creando una sensación de aislamiento del mundo exterior. Nerviosamente retorcía una servilleta, mirando de vez en cuando hacia la puerta de entrada. El tiempo se arrastraba agonizantemente lento. Había pocos clientes en el café. Un par de ancianos mantenían conversaciones tranquilas, una joven leía un libro mientras bebía café. Y cada persona que entraba hacía que el corazón de Valeria diera un vuelco. Finalmente, la puerta se abrió y Adrián entró en el café. Llevaba una chaqueta sencilla y vaqueros. Había cambiado mucho en 10 años. Canas tempranas aparecieron en su cabello y una cierta fatiga, que antes no estaba allí, se reflejaba en sus ojos. Parecía mayor de lo que era. Al verla, se detuvo por un momento, como dudando en acercarse. Luego caminó lentamente hacia su mesa. «Hola, mamá», dijo en voz baja, su voz sonaba inusualmente ronca. «Hola, Adrián», respondió Valeria, sintiendo un nudo en la garganta. Se miraron en silencio durante unos segundos. La tensión flotaba en el aire, como si aquella invisible pared de resentimiento y palabras no dichas aún estuviera entre ellos. Adrián se sentó frente a ella. La camarera se acercó y tomó su pedido. Volvieron a guardar silencio, sin saber cómo empezar esta difícil conversación. «Gracias por la carta», dijo finalmente Adrián, rompiendo el silencio. «Gracias por venir», respondió Valeria. Llegó el café. Bebieron un sorbo en silencio, evitando mirarse a los ojos. «¿Cómo estás? ¿Cómo te va?», preguntó Valeria con incertidumbre. «Bien», respondió Adrián secamente. «Trabajando. Viviendo». «¿Cómo está Sofía?». Esta pregunta le costó pronunciarla. Adrián levantó los ojos por un instante y miró a su madre. Una sombra de dolor cruzó su mirada. «No estamos juntos, mamá. Hace mucho tiempo». Adrián suspiró y dejó la taza de café. «No funcionó, mamá».
Quizás éramos demasiado diferentes. Quizás tenías razón. Valeria sintió como su corazón se contraía dolorosamente. ¿Tenía razón? ¿Pero a qué precio? ¿Al precio de la soledad de su hijo? ¿Al precio de su separación de 10 años? Lo siento, Adrián, dijo en voz baja. Yo también, mamá. El silencio volvió a caer. La lluvia seguía golpeando monótonamente la ventana, como si contara el tiempo perdido. Quería decir, perdóname, Adrián, dijo finalmente Valeria, esforzándose por encontrar las palabras. Fui demasiado autoritaria. Demasiado egoísta. Pensé que sabía lo que era mejor para ti, pero me equivoqué. Eché a Sofía. Destruí vuestra familia. Lo siento mucho. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró de dolor, de arrepentimiento, de osoznanille, realizasen, de sus errores. Adrián se levantó en silencio y se acercó a ella. Le tocó el hombro con cuidado. Mamá, todo pasó. No llores. Valeria levantó su rostro bañado en lágrimas y miró a su hijo. No había reproche en sus ojos. Solo compasión y una especie de ternura cansada. Te extrañé mucho, Adrián, susurró. Yo también, mamá. Mucho. En ese momento, fue como si el mismo muro que los había separado durante 10 largos años se derrumbara entre ellos. Adrián habló de su vida después de separarse de Sofía. De lo difícil que había sido superar la ruptura, de cómo había intentado olvidarse en el trabajo, pero la soledad lo perseguía por todas partes. Valeria escuchó en silencio, dándose cuenta con dolor de que su orgullo había causado tanto sufrimiento a su único hijo. Un día, Adrián propuso inesperadamente ir con Carlos a la casa de campo que no visitaban desde aquel fatídico día. Valeria al principio se sintió desconcertada. Temía ese encuentro, temía volver a sumergirse en el pasado, temía ver en los ojos de su hijo y su esposo reproches tácitos. El día de su llegada fue soleado y cálido. Valeria había estado afanándose en la casa desde la mañana, tratando de crear un ambiente acogedor. Limpió las ventanas, puso sobre la mesa las empanadillas de manzana favoritas de Adrián y recogió un ramo de flores silvestres. Cuando el coche se detuvo ante la puerta, su corazón latió más rápido. Salió al porche y los vio. Adrián parecía un poco tenso, pero una tímida sonrisa brillaba en sus ojos. Carlos asintió en señal de saludo. Los primeros minutos fueron incómodos. Entraron en la casa en silencio, mirando a su alrededor como extraños en su propia vivienda. Pero gradualmente la tensión comenzó a disminuir. Durante el almuerzo hablaron. Recordaron anécdotas divertidas del pasado, bromearon, compartieron noticias. Valeria por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente feliz. Después del almuerzo, Adrián propuso dar un paseo por el jardín. Valeria notó cómo había envejecido su hijo, cómo en sus ojos había aparecido sabiduría y una cierta tristeza silenciosa. Mamá, quería preguntarte algo, dijo de repente Adrián, deteniéndose. Valeria se puso en guardia. Sintió que algo importante iba a suceder. Sí, Adrián. ¿Nunca intentaste saber cómo vive Sofía después de todo lo que pasó? Ella nunca se había interesado por la vida de Sofía. Había tratado de borrarla de su memoria como un episodio desagradable. No, Adrián. No lo intenté. Adrián suspiró. Pues te equivocaste, mamá. Ella lo pasó muy mal. Lo siento, dijo Valeria en voz baja, aunque en el fondo todavía sentía una especie de irritación sorda al mencionar el nombre de Sofía. Ella nunca habló mal de ti, mamá. Incluso después de todo lo que hiciste. Simplemente se fue e intentó seguir adelante. ¿Y lo logró? No lo sé, mamá. Hace mucho que no nos vemos. Pero sé que le dolió mucho. En ese momento, Valeria sintió de repente una punzada de conciencia. Se imaginó a una joven, sola en una ciudad extraña, sin el apoyo de su ser querido, sin la comprensión de su familia.
Y por primera vez miró a Sofía no como a una rival, sino como a una persona común a la que se había causado dolor. «Quizás deberíamos intentar encontrarla», dijo Valeria, sorprendiéndose a sí misma. Adrián la miró con sorpresa. «¿Hablas en serio, mamá?» «Sí, Adrián. Creo que debo disculparme». Una débil sonrisa apareció en el rostro de Adrián. «Creo que le alegrará escucharte, mamá». En ese momento, Valeria sintió como una pesada carga de rencor de muchos años comenzaba a caerse poco a poco de sus hombros. La decisión de Valeria de encontrar a Sofía se convirtió en un punto de inflexión. Adrián ayudó a su madre con la búsqueda. Resultó que después de irse, Sofía se había mudado a otra región y había logrado rehacer su vida. Después de varias semanas de búsqueda, Adrián encontró su rastro en un pequeño y acogedor pueblo. Tenía su propia pequeña floristería. Valeria dudó mucho en reunirse con ella. El miedo a lo desconocido, a una posible recepción fría, la paralizaba. Pero el sentimiento de culpa y el deseo de al menos intentar enmendar el pasado eran más fuertes. Una mañana se subió al coche y condujo hasta aquel pueblo. Adrián no pudo acompañarla, tenía un importante viaje de negocios. Carlos asintió en silencio al despedirse, con esperanza en los ojos. Valeria encontró la floristería de Sofía sin dificultad. Un hermoso letrero con el nombre, Pensamientos, y un escaparate lleno de ramos de flores brillantes creaban una sensación de calidez y armonía. Detrás del mostrador estaba una mujer. Sofía. Parecía feliz. Una luz tranquila brillaba en sus ojos y una suave sonrisa jugaba en sus labios. A su lado estaba un hombre que le cogía la mano con ternura. Parecía fiable y amable. Valeria entró en la tienda. La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente. Sofía levantó la vista y miró con sorpresa a la anciana que había entrado. «Buenos días», dijo Valeria en voz baja, sintiendo cómo la emoción le oprimía la garganta. «Buenos días», respondió Sofía, su mirada era tranquila y amable. El hombre a su lado observaba con educada curiosidad. «Sofía, soy yo. Valeria». En los ojos de Sofía brilló el reconocimiento, pero no había ni rastro de resentimiento o ira. Solo una ligera sorpresa. El hombre a su lado le apretó la mano con afecto. «Valeria. ¡Qué sorpresa! Quería hablar contigo, Sofía. Si tienes tiempo». Sofía asintió y sonrió al hombre. «Cariño, ¿puedes atender las flores un momento?». El hombre asintió y la besó en la mejilla. Sofía invitó a Valeria a pasar a una pequeña trastienda detrás de la tienda. Se sentaron a una mesa sencilla, llena de macetas con flores. «Ha pasado mucho tiempo», comenzó Valeria, tratando de hablar con voz firme. «Sí», respondió Sofía con calma. 10 años. Toda una vida. Adrián, él me habló de ti. ¿De que estás aquí?» Sofía asintió. «Me alegro de que esté bien. Sofía, he venido a pedirte perdón. Por todo. Por el dolor que te causé. Me equivoqué. Mi orgullo me cegó. Lo siento mucho». Sofía la miró con una suave tristeza. «El pasado es pasado, Valeria. Me casé. Este es mi esposo, Víctor. Es un hombre muy bueno». En ese momento, un niño de unos 9 años asomó la cabeza en la habitación. Cabello rubio, ojos azules. Valeria reconoció en él los rasgos de Adrián. «Mamá, ¿quién es ella?», preguntó el niño, mirando con curiosidad a la desconocida visitante. «¿Ella? Es una vieja amiga, Manuel. Salúdala». «Buenos días», dijo el niño, un poco tímido. Valeria miró al niño y su corazón se encogió ante una repentina revelación. «¿Tu hijo? Manuel. ¿Es hijo de Adrián?». Sofía asintió, su mirada era tranquila y abierta. Víctor la rodeó con el brazo. «Sí.
Víctor lo sabe todo sobre él. Quiere a Manuel como a su propio hijo. Valeria sintió como sus mejillas se encendían de vergüenza. Le había causado tanto dolor a esta mujer, y ella había logrado encontrar su felicidad y criar a un niño maravilloso. Sofía, no lo sabía. Adrián tampoco lo sabía. No vi la necesidad de decírselo. Quería empezar una nueva vida. Y Víctor me ayudó a hacerlo. Valeria miró a Víctor. En sus ojos vio calidez y comprensión. Has hecho feliz a Sofía. Lo veo. Víctor sonrió. Ella merece ser feliz. Y Manuel también. Valeria volvió a mirar a Sofía. Me alegro por ti. De verdad me alegro. Y, quería pedirte que me permitieras ver a Manuel. Si no te importa. Sofía dudó por un momento. Luego miró a Víctor, quien asintió con ánimo. Está bien, Valeria. Manuel es mi hijo, pero también es tu nieto. Si él quiere, puedes verlo. En ese momento, Valeria sintió un enorme alivio. No todo estaba perdido. Tenía la oportunidad de conocer a su nieto, la oportunidad de expiar al menos un poco su culpa hacia Sofía. Gracias, Sofía. Muchas gracias. El primer encuentro de Valeria con Manuel tuvo lugar en la misma floristería. Sofía se mantuvo tranquila, pero se sentía su tensión oculta. Víctor estaba a su lado, irradiando confianza y apoyo. Manuel al principio se mostró tímido, escondiéndose tras la falda de su madre, pero la curiosidad lo venció y miró con interés a su desconocida abuela. Valeria trajo un pequeño regalo, un antiguo juguete de madera que una vez perteneció a Adrián en su infancia. Manuel lo aceptó con cautela, pero pronto se sintió fascinado al examinar las figuras talladas. Valeria trató de ser natural, hablando de la infancia de Adrián y mostrando fotografías. Pero con Sofía las relaciones seguían siendo frías. Ella era educada, pero mantenía la distancia. En sus ojos aún se leía el dolor del pasado. Un día, Valeria invitó a Sofía, Víctor y Manuel a su casa. Carlos se alegró mucho de conocer a su nieto. Miró a Manuel durante mucho tiempo, encontrando en él cada vez más parecido con Adrián de niño. Capítulo 7. El primer encuentro de Valeria con Manuel tuvo lugar en la misma floristería. Sofía se mantuvo tranquila, pero se sentía su tensión oculta. Víctor estaba a su lado, irradiando confianza y apoyo. Manuel al principio se mostró tímido, escondiéndose tras la falda de su madre, pero la curiosidad lo venció y miró con interés a su desconocida abuela. Valeria trajo un pequeño regalo, un antiguo juguete de madera que una vez perteneció a Adrián en su infancia. Manuel lo aceptó con cautela, pero pronto se sintió fascinado al examinar las figuras talladas. La conversación avanzaba con dificultad. Valeria trataba de ser natural, hablando de la infancia de Adrián, mostrando fotografías. Sofía respondía monosílabos, Víctor apoyaba la conversación con cortesía. Se sentía que el pasado aún se interponía entre ellos como un muro invisible. Cuando llegó el momento de despedirse, Manuel abrazó inesperadamente la pierna de Sofía y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿ella volverá?». Sofía miró a Valeria, una sombra de confusión cruzó por sus ojos. «Si la abuela quiere», Manuel respondió. Valeria sintió una punzada de esperanza. Después de este encuentro siguieron otros. Valeria iba a la floristería, le llevaba a Manuel libros y dulces. El niño poco a poco se acostumbró a ella, se volvió más abierto. Le contaba sus cosas del colegio, sus aficiones. Valeria escuchaba, conteniendo la respiración, tratando de recuperar los años perdidos. Pero con Sofía las relaciones seguían siendo frías. Ella era educada, pero mantenía la distancia. En sus ojos aún se leía el dolor del pasado. Víctor siempre estaba cerca, como protegiéndola a ella y a Manuel de cualquier agitación emocional. Un día, Valeria invitó a Sofía, Víctor y Manuel a su casa. Carlos se alegró mucho de conocer a su nieto. Miró a Manuel durante mucho tiempo, encontrando en él cada vez más parecido con Adrián de niño. Durante el almuerzo reinaba una atmósfera tensa.
Valeria trataba de crear un ambiente relajado, pero el sentimiento de culpa no la abandonaba. Sofía hablaba poco, Víctor mantenía la conversación. Después del almuerzo, Manuel quiso ver fotos antiguas. Valeria sacó el álbum familiar. Manuel miró las fotos con interés, haciendo preguntas. En una de las fotografías estaba el pequeño Adrián sosteniendo el mismo juguete de madera. Manuel lo miró sorprendido. ¿Este es tío Adrián? Y este es mi juguete. Valeria asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sofía tomó el álbum y miró atentamente la fotografía de Adrián. Una tristeza cruzó por sus ojos. Víctor le tocó la mano con suavidad. Por la noche, cuando Sofía, Víctor y Manuel se fueron, Valeria se sintió agotada. Comprendió que su camino hacia el perdón sería largo y difícil. Había causado demasiado dolor y sanar esas heridas no sería fácil. Adrián, al enterarse de Manuel, se quedó atónito. Durante mucho tiempo no pudo creer que tenía un hijo del que no sabía nada. Quería reunirse inmediatamente con Sofía y Manuel, pero Valeria le pidió que esperara. Pasaron varios meses. Valeria visitaba a Manuel con regularidad. Veía cómo el niño se encariñaba con ella, cómo florecía su sonrisa cuando ella aparecía. Pero con Sofía seguía sin haber cercanía emocional. Un día, Valeria fue a la floristería y vio a Sofía disgustada. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué sucede, Sofía?, preguntó Valeria preocupada. Víctor tiene serios problemas de salud, respondió Sofía en voz baja. Necesita una operación. Valeria sintió como su corazón se encogía de compasión. Víctor se había convertido casi en familia para ella durante este tiempo. Vio cuánto amaba a Sofía y a Manuel. ¿En qué puedo ayudar?, preguntó con sinceridad. Sofía la miró con una gratitud inesperada. Gracias, Valeria. Su apoyo significa mucho para mí ahora. En ese momento, algo cambió en su relación. El dolor las acercó. Valeria comenzó a visitarlas a menudo, ayudando a Sofía en la tienda y cuidando a Manuel cuando Sofía estaba en el hospital con Víctor. Durante los difíciles días de espera de la operación, hablaron mucho. Sofía le contó sobre su vida después de irse, lo difícil que había sido para ella sola con un niño, cómo Víctor había llegado a su vida y le había dado esperanza de felicidad. Valeria escuchó, y el dolor de Sofía resonó en su propio corazón. Finalmente, la operación fue exitosa. Víctor comenzó a recuperarse. La alegría regresó al hogar de Sofía. Una noche, Sofía invitó a Valeria a cenar. Víctor parecía cansado pero feliz. Manuel corría alegremente alrededor de la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria se sintió parte de esta familia. Después de la cena, Sofía dijo inesperadamente: Valeria, Adrián quiere reunirse con nosotros. Lo sabe todo. Valeria sintió una oleada de ansiedad. Esta reunión era inevitable. No sabía cómo reaccionaría Adrián. El encuentro de Adrián con Sofía y Manuel tuvo lugar unos días después en casa de Sofía. Valeria también estuvo presente, sintiéndose culpable y esperanzada al mismo tiempo. Víctor creó una atmósfera tranquila y acogedora, comprendiendo la complejidad del momento. Adrián entró en casa de Sofía con evidente nerviosismo. Miró atentamente a Sofía, luego su mirada se dirigió a Manuel, quien observaba con curiosidad al tío desconocido. Confusión, desconcierto y un dolor profundo, aún no reconocido, eran visibles en los ojos de Adrián. Hola, Sofía, dijo Adrián en voz baja. Hola, Adrián, respondió Sofía. ¿Este es mi hijo? Adrián se acercó a Manuel y se arrodilló, examinando cuidadosamente su rostro. Manuel se mostró un poco tímido, pero miró valientemente a Adrián a los ojos. Me llamo Manuel. Manuel, Adrián extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de su hijo. Te pareces mucho a mí. Un silencio tenso flotó en la habitación. Valeria observó la escena con lágrimas en los ojos. Adrián, siéntate, por favor, ofreció Sofía con suavidad.
Pasaron a la sala de estar y se sentaron. Manuel se acomodó junto a Víctor, mirando a Adrián con curiosidad. No lo sabía, Sofía. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó finalmente Adrián, con un tono de reproche pero sin ira en su voz. Tenía miedo, respondió Sofía en voz baja. Tenía miedo de que todo volviera a suceder. Miedo de que volvieras a encontrarte entre mi suegra y yo. Quería proteger a Manuel. Darle una vida tranquila. Adrián miró a Valeria. Una acusación silenciosa brilló en sus ojos. Mamá, ¿lo sabías? Valeria bajó la cabeza. Sí, Adrián. Lo supe hace poco. Y, lo siento mucho. Adrián suspiró y volvió a mirar a Sofía. Te entiendo, Sofía. Pero, 10 años, perdí 10 años de la vida de mi hijo. Lo sé, Adrián. Lo siento. Pero pensé que era lo mejor para todos. Víctor tomó la mano de Sofía y la apretó. Adrián, Sofía tomó su decisión pensando en el bienestar de Manuel. Lo más importante ahora es mirar hacia el futuro. Tienes la oportunidad de conocer a tu hijo. Adrián miró a Víctor. Vio un sincero deseo de ayudar en sus ojos. Gracias, Víctor. La conversación continuó durante mucho tiempo. Adrián le hizo preguntas a Manuel, le contó cosas sobre sí mismo. Manuel escuchó con gran interés. Poco a poco la tensión comenzó a disminuir. Una tenue esperanza apareció de que pudieran encontrar puntos en común. Después de la cena, Adrián se acercó a Sofía. Gracias por permitirme ver a Manuel. Quiero ser parte de su vida. Si no te importa. Sofía miró a Víctor, quien asintió con ánimo. Manuel estará feliz, Adrián. En ese momento, Valeria sintió que el círculo finalmente se cerraba. El pasado, lleno de resentimiento y malentendidos, comenzaba a retroceder. Surgió la oportunidad de construir un nuevo futuro basado en el perdón y el amor. Sin embargo, quedaba un paso importante. Adrián tenía que hablar con su padre. Carlos había apoyado en silencio a su esposa e hijo durante todo este tiempo, pero había sufrido profundamente por lo sucedido. Adrián fue a ver a su padre al día siguiente. La conversación fue larga y difícil. Adrián le contó sobre Manuel, sobre sus sentimientos, sobre su deseo de ser padre. Carlos escuchó en silencio, suspirando solo ocasionalmente. Te entiendo, hijo, dijo finalmente Carlos. Tu madre cometió un error. Actuó con las mejores intenciones, pero su orgullo lo arruinó todo. Pero lo más importante ahora es no repetir esos errores. Acepta a tu hijo. Acepta a Sofía. Ellos son tu familia. Las palabras de su padre fueron un apoyo importante para Adrián. Comprendió que debía perdonar a Sofía y a Valeria por el bien de su hijo. Pasaron varios meses. Adrián comenzó a visitar a Sofía y a Manuel con frecuencia. Pasaba mucho tiempo con su hijo, caminando, jugando, contando historias. Manuel rápidamente se encariñó con su padre. La relación entre Adrián y Sofía se volvió más cálida y de mayor confianza. Hablaron mucho, recordando el pasado y haciendo planes para el futuro. Valeria también se convirtió en una visitante frecuente en casa de Sofía. Pasaba tiempo con su nieto, ayudando a Sofía en la tienda. Poco a poco el hielo entre ella y Sofía comenzó a derretirse. Se hicieron personas verdaderamente cercanas. Un día, toda la familia extendida se reunió en la casa de campo. Era una cálida tarde de verano. Manuel corría por el jardín, atrapando mariposas. Adrián y Sofía estaban sentados en el porche, tomados de la mano. Valeria y Carlos los observaban con sonrisas. Víctor preparaba una barbacoa. Valeria miró a Sofía y le tomó la mano. Gracias, Sofía, dijo en voz baja. Gracias por tu generosidad y sabiduría. Me devolviste a mi hijo y me diste un nieto. Sofía sonrió en respuesta. Todo esto es gracias a Manuel, Valeria.
Él es nuestro tesoro compartido. Adrián se acercó a ellas y abrazó a ambas mujeres. Somos familia, dijo. Y eso es lo más importante. En ese momento, Manuel corrió hacia ellos con una mariposa capturada en sus manos. La alegría brillaba en sus ojos. Valeria miró a su nieto y sintió como su corazón se llenaba de una felicidad ilimitada. El perdón resultó ser más que una simple palabra. Se convirtió en la llave que abrió las puertas a la sanación y la reunificación. Décadas de resentimiento quedaron atrás, dando paso al amor, la comprensión y la calidez familiar. La historia que comenzó con dolor y separación terminó con el hallazgo de la verdadera felicidad, donde todos encontraron su lugar y su perdón. Y en este gran y amoroso círculo, ya nadie recordaba el amargo pasado, disfrutando cada momento del presente y mirando hacia el futuro con esperanza. Gracias por escuchar mi historia, escribe tus impresiones en los comentarios y suscríbete al canal.